La bruja de las cuchillas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. El pequeño pueblo fue fundado en el Alto, un lugar conocido como La Cuchilla. Aunque al principio fueron pocas casas, con el tiempo se fue poblando de muchas más, buenas y grandes construcciones. También así llegó con la prosperidad, gente de varios lados del departamento de Antioquia, y con ella el cuento de la brujería. Se decía que en las noches se veían en los árboles una gran ave que daba chillidos, pero al escucharlo bien, no eran chillidos, eran risas, risas tenebrosas, risas macabras. Decían que esa era la bruja de la cuchilla. Se volvió un lugar próspero por su agricultura, ganadería y minería, pero con el pasar del tiempo todo se fue volviendo ruina. Los cultivos morían, el ganado, el oro se había perdido. Así que sacerdotes y pobladores, culpando de todo a la bruja de la cuchilla, decidieron bajar al pueblo a un lugar que se llamaba el Valle del Sueldo, nombre que recibía por un gran árbol que allí había. Este árbol grande y frondoso lo dejaron en mitad del poblado. Volvió la prosperidad y seguía en gran crecimiento de población y economía. A medida que había prosperidad, no se volvió a hablar de la bruja de la cuchilla. Llegó al pueblo un agricultor con grandes ideas y deseos de conseguir riqueza, en busca de terrenos que ocupar, ya que en aquel entonces no había necesidad de pagarlos, solo era tomarlos y cultivarlos, y pasaban a ser propios. Una mañana llegó al Alto de la Cuchilla y viendo aquel lugar tan propicio para el cultivo, preguntó en el pueblo por qué no cultivaban allí. Le dijeron que esa cuchilla pertenece a una bruja y esta no permite que nadie viva ni cultive allí. Cabe aclarar que nadie conocía a dicha bruja, era una creencia de los pobladores. Julio Daza, como se llamaba nuestro agricultor y protagonista, dijo que él no creía en cuentos de las brujas y demonios. Por delante de Dios y su machete, fue así que sembró un gran cultivo de maíz, el mismo que muy pronto empezó a reverdecer. Sembró frijol y yuca, estaba feliz. Había delimitado todo el Alto de la Cuchilla. Ahora era su legítimo dueño. Nunca vio nada allí. Debió traer trabajadores de un pueblo cercano, porque los del Valle del Sueldo decían que allí no iban. Ese lugar era de la bruja. Cuando el maíz estaba en mazorca para cultivar, Julio y 6 trabajadores más empezaron la cosecha, pero todas las mazorcas estaban infestadas de gusanos. Ni un grano había, cada grano era un gusano. Triste por este acontecimiento, pero sin pensar en cosas de brujería, revisó también los granos de frijol enterrados y los retoños de yuca. Todos estaban cundidos de gusanos. En ese momento pensó en la brujería que tanto hablaban. Aunque él vivía en el pueblo, allí en el Alto tenía una choza para guardar materiales y herramientas. Esas noches se quedó a dormir allí, más que nada, porque quería hablar con la bruja. Se dice que Julio estaba fuera de la choza fumando tabaco, cuando vio un árbol que se movía. Escuchó patente la risa de la bruja, se santiguó, se encomendó a Dios y le habló. La saludó y le dijo que necesitaba hablar con ella. Un huracán cubrió todo allí en el Alto. Cuenta en sus momentos de lucidez Julio, que era una anciana, con una boca tan grande que llegaba casi hasta las orejas. Su nariz puntiaguda, no caminaba, flotaba en el aire. Él, a pesar que se sentía un hombre seguro de sí, empezó a temblar. No podía articular ni una palabra, como si ella leyera su pensamiento. Le dijo que esa era su tierra y que nadie podía vivir allí. Le dijo la bruja que en tiempo de los españoles, esto la acusaron de brujería y fue condenada a la hoguera. Allí mismo en la cuchilla fue quemada. Pero antes de morir, ella, que ni sabía lo que era una bruja, le encomendó su alma al demonio para vengarse de sus verdugos y asesinos.
Así después de muerta volvió a la vida como lo que ahora él veía. Hizo dejar la cuchilla a los españoles. En ese lugar hay oro escondido que estos hicieron sacar a los indios, pero ella los hizo marchar, abandonando todo. Ni ahora ni nunca permitirá que nadie viva allí. Después de esto, Julio perdió la cordura. Es el bobo del pueblo. Dicen que es un loco. Con el pasar de los años, allí en la cuchilla se construyó el cementerio. Se dice que la bruja no tiene problema con esto, porque allí solo están los muertos, al igual que está ella. Antes de continuar con el siguiente relato, agradecería mucho que le dieras fuerte al botón de suscripción y respondas qué tal te pareció La bruja de la cuchilla. El lamento de los muertos, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En el lugar donde acontecieron los hechos, en ese entonces era un camino. Este llevaba varias veredas, regiones y pequeños caseríos. Un lugar bastante transitado, tanto a pie como en mula o caballos. En el lugar específico había un pequeño bosque, el cual los salteadores de camino usaron para asaltar, asesinar y torturar personas. Allí se encontraron muchos cadáveres. Las personas de la región aseguraban que allí se escuchaban los lamentos de tantos muertos. En noches frías se podía ver personas en dicho paso del camino. Con los años por aquel lugar pasó una carretera muy transitada. Al igual que el camino de tiempo atrás, este llevaba a pueblos y ciudades. Aun si las personas que pertenecían a dicha región seguían hablando de las apariciones de los muertos. En este último tiempo llegué yo a vivir a un pueblo cercano de dicho paso en la carretera. Aunque había escuchado contar varias historias con aquel punto de la carretera, no creía en esas cosas. Un día después de salir a montar bicicleta toda la tarde, volví a casa y debía pasar por mencionado lugar. Ya caía la noche. Debo confesar que al ver el paso a la distancia, pensé en todo lo que se hablaba de aquel. Me infundí valor a mí mismo, diciendo que móvil. Cuando noto que no hay nadie, sigo mi camino. Ahora es un grito el que me hace detener. No cualquier grito, uno fuerte, desgarrador, como alguien que está matando. El grito proviene de todos lados. Mi piel se erizó. No era solo el grito, es el frío que llenó todo el lugar. La noche se hizo más oscura. Pensé en correr y abandonar la bicicleta, pero no sabía dónde correr. La carretera había desaparecido. Allí solo había un camino, así como lo cuento, solo un viejo camino. Me quedé ahí paralizado. Había perdido todo movimiento y cualquier razón de entender lo que estaba pasando. Acompañado de mi desorientación, el lugar se llenó de lamentos. Los gritos se hacían lejanos, pero los lamentos se hacían cercanos, como si estuviesen allí al lado de donde yo estaba, como si martirizaran, como si torturaran a personas que yo no podía ver, pero las podía escuchar. Puse mi bicicleta en mi hombro e intenté caminar, pero mi terror fue a mayores, cuando pude ver varias personas que habían frente de mí, personas que por su piel y sus atuendos estaban muertas. Muchas de ellas aún se les veía sangre en sus heridas, otros su carne putrefacta, ya eran cadáveres. Caí de rodillas suplicando a Dios que me ayudara. No sabía qué estaba pasando, no podía comprender nada. Lloré como un niño lleno de terror, porque no sabía que lo que estaba viviendo no era de este mundo, era algo del más allá, algo que no podía ni podré explicar nunca mientras viva. Un viento helado cubría todo, un frío que penetraba dentro de mi piel, viajando por mi médula espinal y haciéndome sentir que no tenía movimientos de nada. Así como estaba muerto del susto, intenté correr, cuando siento una mano fría y rasposa que toma mi tobillo. Es mi fin. Pienso no hay nada más que hacer. Estoy perdido. Es mi fin. Pienso no hay nada más que hacer. Estoy perdido. A pesar del terror que tenía, miro hacia atrás para tratar de ver a quién pertenece esa mano. Pero allí no hay nadie, ni siquiera la mano que tomó mi pie.
Esta no fue nadie, o al menos no a quien yo haya podido ver. Me incorporo y trato de volver a correr. No me importa la bicicleta, no me importa perderla. Cuando una mano fría y grande se posa en mi hombro, tan fuerte es la presión de esta mano que caigo al suelo de rodillas. Ya no tengo más que hacer, solo implorar, rezar y llorar. Estoy ahí tendido de rodillas, ahí de rodillas llorando como un niño. Siento una mano que se descarga en mi hombro. Pensé que era mi fin. Cuando es un hombre que me pregunta qué me pasa, cierro mis ojos esperando lo peor, pero cuando miro, veo que estoy en la carretera y aquel hombre es un caballero que venía en un automóvil y al verme ahí, se bajó a socorrerme. Todo había vuelto a la normalidad. Era una simple carretera o un simple paso en el bosque, pero para mí fue la experiencia más terrorífica. Recuerda seguir la página de Morales que se encuentra en la descripción de este video. Noche de casa, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En aquel entonces éramos cazadores. No había ningún tipo de problema con esta práctica y no es que viviéramos de aquella labor, pero sí nos daba una buena entrada económica y además alimentos. Nuestra principal fuente de ingresos era la agricultura. Una tarde que llegaba bastante cansado de las labores diarias, veo una pequeña gruta que antes no había visto. Mi gusto por la caza salió a flote y pensé que tal vez era la madriguera de alguna buena presa. Al llegar a casa le comenté a mi hermano el hallazgo. También él se alegró de aquel descubrimiento. Decidimos que después de comer iríamos a dar una mirada y estando de suerte, también cazar una buena presa. Ya daban las 8 cuando tomamos camino, ambos con nuestra respectiva escopeta. Llegamos al sitio en mención. También mi hermano opinó que era un lugar idóneo para que hubiese una gran pieza para cazar. Nos tiramos al suelo y empezamos a vigilar. Ya fuera que entrara o saliera algún animal, casi daba la medianoche y allí no aparecía nada. Pensábamos irnos a casa cuando algo llamó nuestra atención. De la pequeña gruta donde solo cabría un niño pequeño, efectivamente salió una criatura pequeña. No era un niño, mas parecía un anciano muy pequeño. Venía maldiciendo por lo bajo, como si le molestara salir de su escondite. Mi hermano me susurró al oído: es un duende. Este llevaba un pequeño saco a sus espaldas. Se perdió en la oscuridad, pero no había pasado 5 minutos cuando regresó. Traía su saco lleno. De este se regaban pepitas, al parecer de oro. Nos miramos con alegría, pero esta duró poco. Detrás del pequeño duende venía una sombra recogiendo las pequeñas pepitas. Era la silueta de una mujer. Cuando la luna iluminó de lleno, supimos que era una vecina nuestra. Tenía fama de ser bruja. En aquel momento lo creí por la maldad que vi en su cara. El pequeño ser entró refunfuñando. La mujer, al llegar a la altura de la entrada, lanzó algo en sus pies, convirtiéndose en una sombra pequeña, tan pequeña como el duende. Dentro de la gruta se escucharon gritos y maldiciones. Nadie salió de allí, solo tiraron el pequeño saco del duende. Nosotros seguimos observando. A lo mejor en este aún podía haber oro, pero no era así. Dentro del saco algo se movía. Por el mismo orificio donde se regaban las pepitas de oro salió la mujer, pero no ella, sino la sombra en que se había convertido para poder entrar en la gruta. Cuando logró salirse del saco, dio un grito tan fuerte que retumbó por todos lados. Un grito tan desgarrador y lastimero que mi hermano y yo debimos tapar nuestros oídos. Después de esto se transformó en una serpiente y huyó por entre la maleza. Dentro de la pequeña gruta se escuchó una risa, aunque era jovial. También tenía un tinte de maldad. No volvimos a ver esa pequeña gruta. No queríamos saber lo que vivía allí.
Mas aunque la mujer que vimos recoger las pepitas de oro desapareció para siempre, solo mi hermano y yo sabíamos que la convirtieron en serpiente. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que revises la descripción del video y visites la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Síguelo. Por otro lado, recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones. Así no te perderás más historias y relatos como este. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.